¿Cómo estamos? Pues siempre en la mañana cuando se para uno, todos esos rayos que se reciben del sol vienen modificando el biorritmo de las personas. Y es interesante cómo se va el ambiente, los rayos solares, inclusive hasta el amanecer, van a tener una repercusión muy grande en el ser humano. Pues así como la naturaleza viene marcando cambios en el ser humano, también a través de la historia, ¿sí? Vamos a irnos dando cuenta que hay objetos que van cambiando esa percepción que se tiene de uno mismo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a comentar cosas que se han ido arrastrando con el tiempo y que hemos visto objetos que son mágicos, que son maravillosos, que tienen propiedades, inclusive eh, tanto para el cosmos como para el ser humano. Hoy vamos a hablar de estos espejos. Estos espejos de obsidiana, que son de origen azteca, aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a tener esos espejos de obsidiana un marcado concepto en la historia de las culturas. Porque aquí se dice que la obsidiana es específicamente de México. Y ese espejo que yo les enseñé, pues es un espejo, el espejo de John Dee. Ya habíamos hablado quién es John Dee, ya hablamos todo cuando estuvimos hablando lo de Inglaterra, que era el astrólogo y astrónomo de la reina Isabel I, pero que también fue, eh, en la corte, también fue el matemático y el instructor de todos esos líderes que iban a salir a la guerra en Inglaterra para hacer ese nuevo proyecto que estaban. Él los adiestró, escogió las fechas apropiadas y por medio de todos esos espejos que ya vimos cómo habían llegado a Inglaterra, ¿sí? Por medio de todos esos saqueos de piratas, llegaron a manos de John Deep y aquí se va a ir marcando toda esa influencia que tienen estos minerales, estas piedras, que esas propiedades no nomás son cosas que sean bonitas, no es nada más una cosa que se puede transformar en un espejo todo, sino que también va a tener características de adivinatorias, porque esto de la adivinación tiene mucho que ver con los conceptos de que las personas ejerzan sobre un objeto, ¿sí? Aquí son conceptos de fe, ¿sí? Pero hay una vibración cósmica que hace que todos esos minerales vayan teniendo esas características. Aquí va a agregar que en el mundo se conocen solo 16 espejos, espejos de obsidiana pulida, y que todos ellos pertenecieron a toda la élite de los aztecas, conquistados por los españoles a principios del siglo XVI, que es cuando se los llevan. Esta historia de esos espejos de obsidiana fíjense hasta dónde va a repercutir, desde América, desde los aztecas, la cultura azteca, hasta Inglaterra, hasta Europa, pero a qué distancias. Todo esto, pues, introducido por todos esos piratas, por eso era importante que nosotros siguiéramos bien, para que entendiéramos bien todo lo de los conceptos de los piratas, porque a veces pensamos que son cuentos de niño, porque ni siquiera son de niñas. Son cuentos que a los niños les gustan los piratas. Pero aquí ya vimos que no nada más es un cuento literario, sino que fue un acontecimiento que pasó en la geopolítica del mundo. Entonces, aquí vamos a ir viendo que estas obsidianas, el doctor John Dee, como ya lo habíamos comentado, en un rincón de British, que es un museo, lejos de esa famosísima piedra Rosetta, de los mármoles del Partenón y de las hordas turísticas que rodean el objeto discreto y oscuro.
Aquí vamos a ir comentando, que después vamos a comentarlo más en un video ya más específico, pero cuando lleguemos a Francia, que por cierto, de una vez les comunico que ya vamos a empezar Francia. Vamos a llevarlo paralelo con Inglaterra, porque aquí ya se van a empezar a relacionar ya muchos acontecimientos en la formación de esas dos culturas, de esas dos ciudades, de esos dos países, porque ya les había yo comentado que la gente tiene a veces la percepción de que siempre existieron. No, tienen fecha cuando se fueron originando, y por eso ya vamos a introducir Francia. Posiblemente para los próximos capítulos ya vayamos a empezar a dar el primer capítulo de Francia, y van a ver qué similitud va a tener con la relación a Inglaterra. Por eso era importante que nosotros habláramos de Inglaterra primero. Entonces, aquí esta piedra Rosetta es la que se va a encontrar en 3 idiomas y va a ser descifrada, la va a encontrar Napoleón. Por eso les digo que eso lo vamos a dejar para más adelante. Estos espejos de obsidiana, cuyo origen se rastrean hasta el México de la conquista, las leyendas que rodean esta curiosa pieza, un espejo azteca plano, circular y hecho de obsidiana, y en su viaje hasta la tierra inglesa, nos descubren historias y misterios y profecías de esos reinos donde habían hechizos, brujería, pero también habían escritores. Los espejos de obsidiana fueron llevados a Inglaterra desde México entre 1527 y 1530. Según después de la caída de Tenochtitlan, según varias versiones de la historia, hay algunos momentos que este objeto llegó en manos del doctor John Dee, alquimista, filósofo, matemático, astrónomo, astrólogo, vidente y hechicero de la reina Isabel I y María Tudor, uno de los consejeros preferidos de esa legendaria reina virgen y una de las figuras más geniales de su era, un hombre que habitó en las fronteras entre la práctica de la metafísica y la racionalidad científica, que en su época iba comenzando a ir formando parte de un todo. En el famoso museo de la capital inglesa, este espejo se encuentra exhibiendo al lado de otros artículos personales de John Dee, como su bola de cristal y una placa dorada que usaba como un talismán, y que había sido un regalo de su socio Edward Kelly. Ya hablamos de Edward Kelly, vamos a ahondar más sobre ese tema. Se dice que John Dee utilizó estos espejos para predecir el futuro, invocar espíritus y hablar con los ángeles. Incluso había de escribir libros sobre sus conversiones con estos seres. Según algunos, este negrísimo objeto fue uno de los artículos preferidos. No es una casualidad, pues seguramente él sabía que en América prehispánica estos espejos eran utilizados por los brujos y sacerdotes para hacer conjuros, invocaciones, versiones del futuro, y su símbolo y apariencia estaba conectada con Tezcatlipoca, cuyo nombre podría traducirse como espejo humeante, una deidad azteca relacionada con una infinidad de conceptos como el cielo nocturno, la obsidiana, la brujería, la belleza, la guerra y sobre todo la adivinación. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video, porque aquí no son temas al azar, no son temas separados, todo viene siendo un rompecabezas. Pues que tengan un buen día y nos veremos en el próximo video.